Romanos capítulo 9. Esta es la porción que corresponde a los judíos, 9, 10 y 11. Sí. Lo que acabamos de meditar correspondió a la iglesia, de 5, 6, 7 y 8. Y ahora los judíos. El capítulo 9 habla del pasado de Israel. El capítulo 10 habla del presente de Israel. Y el capítulo 11 del futuro de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, como el apóstol sufrió por su pueblo. Sí. Imagínese lo que dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo corresponde a Israel. De quienes son los patriarcas, los fieles de la antigüedad, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sí. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino solamente aquellos que aceptan la palabra de Dios. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. El menor es el hombre nuevo y el mayor el hombre viejo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob en este sentido representa la nueva creación, y su hermano Esaú representa la vieja creación, la carne. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Recuerdan de Faraón, que se burlaba cuando Moisés entraba a su presencia para pedir la libertad a los judíos? Se enojó Faraón y resolvió no dar libertad a los judíos. Después le vino la prueba y después le dio para salir los judíos. Y allá en el último decidieron otra vez seguir a los israelitas y traerlos de vuelta a su esclavitud. Y le alcanzaron frente al Mar Rojo. Y el pueblo ya estaba llorando. El enemigo viene detrás y delante del mar. Y Moisés le dijo que no se preocupen, Dios tiene la solución. Y Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara. Tenía una varita en su mano. Y levantó su vara y se abrió el mar. Hizo un callejón en seco. Y entraron los israelitas y pasaron al otro lado. Y vino Faraón y encontró que pasaron, entonces le siguió a Faraón, con todos sus oficiales, con todos sus ministros, su ejército, con todo, siguió a Israel para traerlo otra vez a su esclavitud. Y ellos ya pasaron al otro lado. Entonces, cuando alcanzaron el fondo del Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara sobre el agua. Y levantó su vara y se unieron las aguas y quedaron en el fondo del mar Faraón con todo su ejército, con todos sus ministros, con todo. Sí. Y así hace Dios, Dios de milagros. Sí. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los patriarcas, los creyentes fieles de Israel. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Los israelitas son los salvados, pero no todos de Israel son salvados. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Y cuál sería el mayor? El mayor es el hombre viejo, y el menor el hombre nuevo.
porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Saúl representa la carne y Jacob representa la nueva creación. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Sí, Faraón fue sepultado en el agua, en el Mar Rojo. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué pues echar la culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Los gentiles. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Estas dos ciudades fueron destruidas totalmente, quemadas. Sus habitantes ya eran exageradamente pecadores. Todo tipo de pecado ellos practicaban. Entonces le vino el juicio de Dios. Ahora el verso 30 al 33.
¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Los gentiles, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tiene 33 versículos, bastante largo el capítulo 9. Pero declara claramente comenzamos otra vez. Vamos a repetir otra vez. Verdad digo, en Cristo no miento, dice el apóstol Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, como sintió la pérdida de su pueblo que rechaza a nuestro Señor Jesucristo, y van a pagar en el lago de fuego por la eternidad. Y el Señor está para salvar y para evitar ir al lago de fuego, pero ellos le rechazaron al Señor Jesucristo por culpa de su dirigente. Sus dirigentes dijeron que era un falso profeta, Jesucristo. Entonces el pueblo le creyó y ya no acepta más al Señor. Y van a pagar la culpa en el lago de fuego. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, como amaba a su pueblo el apóstol, lo que son mis parientes según la carne, sus conciudadanos, que son israelitas, de los cuales son la adopción de hijos, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. Todo corresponde a Israel. Toda la ventaja, siendo el pueblo de Dios. De quienes son los patriarcas. Los patriarcas fueron los antiguos fieles de Israel. De los cuales según la carne vino Cristo. Según la carne Cristo fue israelitas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sí, Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos son salvados. Sí, después de rechazar a Cristo, desde aquel tiempo hasta ahora rechaza a Cristo la nación de Israel. Millones de millones van a ir al lago de fuego por culpa de su dirigente, aquellos que crucificaron al Señor, diciendo que el Señor Jesús era uno de los, como los ladrones, le puso en el medio. Así Satanás hace. Pero por último,
Satanás hizo contra su propia vida, vamos a decir, contra su propia existencia. Porque al morir Cristo destruyó a Satanás. Eso ya tenemos en Hebreos 2:14. Y podemos ver para asegurar. Hebreos 2:14. Imagínense lo que dice acá. Esta es la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesucristo también participó de carne y sangre, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. Con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Así que el diablo fue destruido por la muerte de Jesús. Pero para la fe es realidad. Pero si no tiene fe, el diablo es gigante. Verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos no son creyentes, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Si no todos son creyentes, no todos son hijos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, no según la carne, sino según la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sí, esta es la promesa de Dios, prometió a Abraham. En el mismo año dice, yo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Sí, el mayor es el hombre viejo, y el menor el hombre nuevo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecía. Esaú representa la vieja creación. Sí. Un ratito voy a salir un poco. Traigo silencio. Bueno, seguimos, continuamos en el nombre del Señor. Sí. Otra vez comenzamos con el verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, según la promesa, creen la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo.
Esto Dios le prometió un año antes de nacer Isaac. Dios pasó por ahí para ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le acompañó y bueno, y ahí le hizo la promesa que el año que viene va a tener Sara un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Sí, y esto ya sabemos por experiencia. Sí, nuestro viejo hombre está para servir al menor, al nuevo hombre. Sí, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esaú representa la carne y Jacob la nueva creación. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios tiene todo el derecho, siendo el creador. Sí, nuestro Dios es demasiado grande. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón y fue a parar en el fondo del mar. Le mató Dios con todo su ejército, con toda su caballería, con todo su carro, con todos sus lujos. Fue sepultado en el Mar Rojo. Porque se levantó directamente contra Dios. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué Dios culpa entonces? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? ¿Quién eres tú para que discuta con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿Acaso el vaso de barro va a decir al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, porque antiguamente los judíos era el pueblo de Dios. Después de la torre de Babel, toda la gente se partieron sobre el mundo y Dios llamó a Abraham, y de Abraham levantó un pueblo, el pueblo de Israel, y ese es el pueblo de Dios. Sí. De manera que de quien
quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción, soportó con mucha paciencia a la vieja creación, vamos a decir, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, eso es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Sí, los gentiles entró otra vez, primera vez, a tomar parte con Dios. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y así es. Desde aquel entonces, desde el tiempo de Cristo hasta ahora, Israel rechaza a Jesucristo y queda fuera de la voluntad de Dios. Se ponen bajo la condenación. Sí. Cristo vino a ofrecerle, pero ellos le acusaron a Cristo como falso profeta. Entonces su criatura y todo creyeron así. Y pasan quién sabe cuántas generaciones, más de 20 siglos. Qué triste. Se puede tener todo a su favor. Tenía que aceptar a Cristo y gozar la bendición. Porque Cristo fue rechazado y crucificado, entonces ellos ya no pueden creer en Él. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Las dos ciudades pecadoras practicaban todos los vicios, toda la clase de pecado, el peor pecado practicaban. Entonces Dios ya no puede tratar de otra manera con ellos. Mandó un incendio sobre Sodoma y sobre Gomorra y otras dos ciudades cerca. Sí. 4 ciudades se incendiaron. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe, por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo,
como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Sí, en él, en Cristo. El que creyere en Cristo no será avergonzado. Hasta ahí el capítulo 9. Y ahora viene el capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Como Pablo amaba a su pueblo y su pueblo le perseguía a muerte. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Con qué claridad expresa aquí: el fin de la ley es Cristo. Sí. Cuando se levantó la cruz de Cristo, hasta ahí la ley tenía su vigencia, tenía todo su poder, tenía toda su autoridad. Y de ahí salió de escena, ya no sirven para nada. ¿Qué es la obra más grande que hizo la ley? Condenó a Cristo a muerte. Esa es la ley. Y cuando fue condenado Cristo a muerte, salió de escena. Y el Señor Jesús enseñó a su pueblo hizo la cena del Señor. Y cuando le tocó presentar el jugo de uva que representa su sangre, dice: tomad, bebed de ella todos, de ella es decir, de la copa, bebed de ella todos, porque esto es el nuevo pacto de mi sangre. Esta es la declaración de Jesús. Esto es el nuevo pacto de mi sangre. El antiguo pacto de la ley ya salió de escena, ya no sirve para nada. Ahora entra en su lugar el nuevo pacto bajo la sangre de Cristo. Y cuando comenzó a gotear la sangre de Cristo, allí comenzó el nuevo pacto, la gracia. Y hasta ahora estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Pero esta dispensación ya está para completarse, falta poquito. Y ahí va a venir la tribulación de 7 años. El Señor va a levantar los hermanos crecidos en esta dispensación de la gracia. Los hermanos crecidos va a alzar como la esposa del Cordero. Y ahí comienza la tribulación. Y los hermanos no crecidos van a participar de la tribulación por lo menos 1 año, 1 año y medio. Este sufrimiento es mucho. Sufrir durante 1 año. Y tiene que sufrir porque son descuidados, no crecen. ¿Cuántos millones en el mundo hay creyentes descuidados? Está jugando con el mundo y está buscando riqueza del mundo y así. Y bueno, ellos tienen que pasar por ese tiempo de la tribulación, por lo menos 1 año. Y allí el anticristo ya prepara su trono, prepara su asiento en su trono para reinar. Y en ese tiempo el anticristo es un hombre muy suave, muy bueno, muy especial. Se está preparando para su trono. Y cuando toma el trono,
Allí se manifiesta que el anticristo había sido que el diablo en persona, en una persona humana. Y ahí entonces ordena los crímenes de toda clase. Si al diablo no le interesa otra cosa, sino la maldad nomás. Entonces le sigue la guerra de Armagedón. Eso trae, cuando Satanás toma su trono, trae consigo la guerra de Armagedón. La humanidad entera casi se aniquila ahí. Queda poquito. Y murieron todos. Millones de millones van a morir allí, en esa guerra de Armagedón. Ahí la humanidad entera casi van a morir todos. Un poco va a quedarse para cuando venga el Señor a implantar su reino y para continuar. Bueno, y el Señor se acerca y a todos los enemigos de ahí los manda al lago de fuego, al falso profeta y a su jefe, directamente al lago de fuego. A Satanás lo va a engrillar y echarle en un pozo de abismo, preso, y queda libre la tierra para el milenio, el reinado de Cristo, un reino de gozo, de paz, de amor. Pero lastimosamente durante el reino de 1000 años habrán también personas que no aceptan a Jesús, pero andarán mansitos como creyentes. Y habrán también muchas personas. Bueno, y para eso está reservado Satanás. Cuando se cumplan los 1000 años, nuestro Señor entrega el reino a Dios el Padre. Y Dios el Padre instala el trono blanco, trono de juicio final para pecadores. Y allí, un poquito antes, Satanás le pone en libertad y manifiesta a toda su gente, a todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, no recibieron, andan mansitos. Bueno, manifiesta ahí a su gente. Y ahí ya le manda al lago de fuego a Satanás y a toda su gente. Y después el trono blanco, el trono de juicio, por ahí pasan todos los pecadores, millones de millones, y directo al lago de fuego. Y hasta ahí el trato de Dios con el hombre. Ahí ya termina el trato de Dios. Los salvados lleva consigo, los no salvados manda al lago de fuego, y termina el trato de Dios con el hombre. Ya no hay más hombre con quien tratar. ¿Qué les parece, hermano, este gran propósito que Dios tiene? El trato de Dios con el hombre. Y ya no hay más hombres con quien tratar, a mandar todo al lago de fuego. El lago de fuego, hermano, no podemos explicar porque no tenemos mente, no tenemos capacidad para entender el lago de fuego. Es el juicio final, el destino de todos los que mueren sin Cristo. Cristo murió por toda la humanidad, y todo aquello que aceptan a Cristo es salvado y libre de toda condenación. Y millones, por causa de las muchas religiones que Satanás inventó y le da al hombre, por causa de esas religiones, millones van a ir al lago de fuego. Millones. ¿Cuántos de los católicos son salvados? No sé si hay uno salvado, pero ninguno parece. Con su error, con su virgencita, con su rezo,
hay que rezar. Y una vez yo tuve un sueño de la monja. Toda la monja estaba en un salón grande, bebiendo vino y bebida alcohólica. Toda borracha estaban. Y cuanto más borracha decía, Virgencita, Virgencita, dice, en su borrachera. Porque ellos creían eso, la Virgen. Sí. Allá al último, en lugar de Jesucristo, ocupa la Virgen, ¿no? Ya Satanás, con su astucia y sabe engañar. Pero gracias a Dios que nosotros estamos libres de eso. Ya somos salvados, pero muy poco. Tenemos que testificar a esos prójimos que van a ir a parar en el lago de fuego. Contarles su destino, dónde va a ir a parar, para que acepten a Jesús a tiempo. Jesús murió por todos, por toda la humanidad de toda la época. La muerte de Jesús pagó toda la culpa de la humanidad delante del Padre, delante de Dios. Y por eso Dios permite sufrir a su Hijo, para perdonar a toda la humanidad y llevar consigo. Pero entra Satanás con las muchas religiones en el mundo. Pero lo peor, la nación en su peor estado es la India. Ustedes conocen la nación, más o menos escuchamos de India, China, India. Bueno, India prohíbe terminantemente la entrada a los misioneros que lleve el Evangelio ahí. Y ya le conté en estos días, 200 hermanos obreros y pastores se hicieron un convenio de seguir oración, no sé cuántos meses de oración, para entrar con el Evangelio en la India. Y llegó el tiempo y entraron, se metieron. Y cuando las autoridades se dieron cuenta de que ellos entran con ese mensaje de salvación, agarraron y mataron. A 140 mataron. Y de los 260 se escaparon, no sabemos dónde. Por los montes, por no sabemos dónde se escaparon. Imagínense qué juicio está sobre ellos. Es la autoridad de la India. La China permite. Nosotros teníamos una hermana que se casó con un chino. Y después se fue con su esposo a China. Y en la ciudad de la capital, allí era por lo visto era rico el hombre. Le preguntó a su cuñada, acá hay iglesia evangélica. Sí, ahí le dijo. Yo te voy a llevar, le dijo. Y la llevó en un culto. Entré en ese culto y yo no entendía nada de la palabra. Yo sentía la unción del Espíritu venía sobre mí. Imagínense la unción del Espíritu Santo. Eso en China. Pero en India no permite entrar misioneros. Muy bien, vamos a descansar 10 minutos o 20.